Buen día. El examen de hoy va a ser sencillo. Consta de 3 preguntas que son respondidas cada una solamente con un número, entre el 0 y el 10. Primera pregunta. Perdón. Tomen una hoja, escriban el nombre arriba y la fecha. Primera pregunta. Del 1 al 10. ¿Qué tan parecida es tu vida a la vida de Jesús? Al carácter de Jesús. No, al parecido físico no. Parecido el carácter, la conducta. Muy bien. Anotalo ahí en la hoja. Pregunta número 2. ¿Cuántas ganas, cuánto deseo tenés de ser igual que Jesús? De ser igual que Jesús. Siendo 0, no tengo ninguna ganas, a 10, que quiere decir todo mi propósito de vida es parecerme a Jesús. Anota ese número ahí en la hoja. Pregunta número 3, del 0 al 10, ¿cuánto estás dispuesto a invertir, siendo esto un porcentaje? Por ejemplo, 5 quiere decir 50%, 0 quiere decir nada, y 10 quiere decir el 100% de mis recursos, de mi tiempo, de mi trabajo, de mi preocupación, de mi etcétera, estoy dispuesto a poner para cumplir ese objetivo. No entreguen. ¿Saben cuándo vamos a entregar esa hoja? Bueno, 5 minutos antes de morir, que el Señor nos lleve a su presencia, nos va a decir, firmen y entreguen la hoja. Yo quiero volver sobre el texto que ya mencioné ayer y anteayer, el que dice, aprendan de mí, de Jesús. Porque Jesús, aun cuando dice una inflexión de la voz de Jesús, hay que tomarla en cuenta, porque es fundamental, es tremenda. Y nos desnuda, es como una radiografía. Aprendan de mí, aprendan de mí. Yo soy pastor evangélico y se nota, y les pido disculpas porque a veces se me escapa. Mucha de la gente que escucha estos tips eh, no son, no son personas que van a ninguna iglesia. La única, y si se fijan, si han observado eso, yo trato de no propagandear en favor de mi iglesia. Pero les cuento que soy un pastor jubilado que va a la iglesia bautista en Vialet Macé, Córdoba. No es pecado, ¿no? Lo único que me faltaría es tener que pedir disculpas. No, en este tiempo, no. Pero sí, así soy, fui criado, tenemos en nuestra familia mucha historia con la fe cristiana y creo que soy una persona que está agradecida de esa historia porque me ha permitido ver cosas que quizá otras personas no las hubiera visto porque está más distante de esta área, de este palo de la fe, de cómo la fe influye en la gente y así. Tenemos delante nuestro el texto de Mateo 11:29 que dice, aprendan de mí, aprendan de mí. Y vos sabés qué, a veces nosotros, los cristianos, nos llamamos cristianos, y es decir, tenemos casi completo el nombre de Cristo en nuestra denominación, porque decimos Cristo, hasta ahí termina lo cristiano, somos cristianos, pero el nombre de Cristo, cristiano, llega hasta una letra antes y ahí se detiene, porque nosotros no siempre estamos aprendiendo de Jesús, de Cristo. Te voy a poner por ejemplo. Mi iglesia, a la iglesia donde yo vaya. De hecho, muchas personas en este momento no están yendo a ninguna iglesia, no solo por la pandemia, sino porque ya desde antes no iban a ninguna iglesia. Algunos tienen historias feas con una iglesia.
mucha gente, de la religión que sea, tienen ese mismo problema. Algunos son, en esta pandemia, personas como yo, que hacen un take away con el ministerio de las iglesias. Yo todos los domingos, además de participar plenamente en el culto de la iglesia nuestra, que se hace a través de WhatsApp, después miro 3 iglesias más. Una de acá de Carlos Paz, la iglesia que pastorea mi hermano en Villa Giardino, y la iglesia de un hermano amigo que está en Buenos Aires, en Ciudad Evita, que me invitaron una vez y ahí quedé en YouTube, ahí quedé como asociado, ¿cómo se llama? Como suscrito al canal y entonces me lo recuerdan. Y les pego una mirada, es decir, soy un creyente take away, basta a la puerta de la iglesia, le dan la vianda, paga y se va. No así en nuestra iglesia donde participo activamente. Es más, canto. Y pese a todo, la iglesia sigue. La iglesia es parecida a Jesús. Mi iglesia. El pastor de mi iglesia, ahora que tenemos otro pastor que me sucede, cuando yo pienso en él y cuando yo lo mire a él me va a mostrar cómo es Jesús. Antes de la pandemia fui a la peluquería y mi peluquero, que es de una iglesia acá en Carlos Paz, me dijo, sí, usted sabe, dice que hay un poco de bronca en la iglesia porque se nos pide ofrenda, 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 dice, y hay gente que es muy pobre, y me decían, dice, sí, pero vos viste el pastor que tiene, el auto que tiene el pastor, el estacionamiento de la mega iglesia tienen un lugar que dice pastores, y tienen un estacionamiento reservado al lado de la entrada para los pastores. Y cuando estos hermanos van con el R12 humeante, eh, pasan al lado de unos autos de lujo, y son los autos de los pastores. Entonces yo pregunto nada más, si Jesús estuviera como pastor, ¿cómo sería su auto? ¿Qué auto tendría? La casa donde viviría Jesús en el caso de vivir hoy día, ¿cómo sería la casa de Jesús? La iglesia, si hubiera una iglesia sola, una local, donde Jesús fuera el pastor, ¿cómo sería esa iglesia? ¿Cómo estaría organizada? ¿Qué haría? ¿Qué no haría? ¿Cómo sería Jesús respecto de los políticos si estuviera hoy? Y respecto del resto de la iglesia evangélica y de la iglesia católica y del resto de la gente, ¿cómo sería el Señor Jesús enfrentando el problema de las diversidades de todo tipo que hay ahora? ¿Qué haría Jesús con las poblaciones indígenas? ¿Qué haría Jesús si estuviera hoy y tuviera que enfrentar el tema del aborto? ¿Qué haría? ¿Qué haría Jesús si estuviera hoy? ¿Y qué haría Jesús si yo fuera Jesús hoy día? Porque esa es la pregunta clave. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Porque lo que Él espera que yo haga hoy es justamente eso, que haga nada más que lo que Él haría. Uy, espero no haberte liado con esto, pero mira, termino con esta figura. Jesús quiere que nosotros vivamos nuestra vida como Él. Aprendan de mí, dijo. No es aprender palabras que Él dice 2 más 2 son 4, entonces yo aprendo 2 más 2 son 4, amemos a los enemigos, demos la otra mejilla y que eso es lo que Él quiere de nosotros. No, 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 no. Lo que Él quiere es que lo aprendamos a Él, que seamos como Él, no que hablemos como Él, que seamos como Él. No que repitamos como loro lo que Él dice y después en secreto hacemos diferente, que seamos como Él. Suponete que una noche tenés invitado a Jesús a comer en tu casa. Tu especialidad es el asado, pero podría ser otra, ¿eh? Pero ponele que es el asado. Vos estás preparando el asado y ahí está el mismísimo Jesús. En tu casa está hablando con tu familia, están ahí jugando con los chicos y le cuentan cosas y todo, y vos haciendo el asado. O sea, el fueguito, vas preparando las brasitas, tenés la carne, la estás salando, estás preparando todo y de repente se te acerca Jesús, que es el agasajado,
Se acerca y dice, ¿y cómo va el asado? Y vos que sabés que sos un experto en el asado, decís, ahí va. Adentro un ratito vamos a ver qué tal sale. Mientras se pueda comer. ¿Y qué tal si en ese momento, cuando vos que sos el experto asador, ves a Jesús que se te acerca, Él te extiende el brazo como para partir el agua y te dice, a ver, déjame a mí. Se lo hizo a Pedro con los pescados, te digo por eso. Y entonces vos decís, ¿qué? ¿Que quieres hacer el asado? Y él dice, sí, claro, déjame a mí. Y entonces vos le das el cuchillo y el repasador, pero no sabés bien cómo es el tema. Y le preguntás, pero señor, ¿vos sabés hacer asado? El señor te mira la cara, te guiña un ojo y te dice, me rebusco bastante bien.